Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión, nuestro programa de conversaciones con líderes y empresarios. Es un honor estar con ustedes. Quisiera comentarles que este es un programa que grabamos y que va relacionado con las preguntas que nos hacen nuestros clientes y emprendedores y empresarios que nos consultan. Y hoy vamos a tocar particularmente un tema que nos gusta muchísimo y que tiene que ver justamente con el propósito. Una palabra muy simple, muy sencilla, pero que consideramos, yo en lo particular, que es toda la diferencia entre un negocio exitoso. Quiero presentarles a este equipo de consultores de la empresa Definan, de la que formamos parte. Está José Rafael Domínguez León. Bienvenido, Rafa, un Gracias, experto, Comunal. Buenas noches a todos. un experto en temas de desarrollo organizacional, gestión comercial, entre otros temas. También tenemos a nuestro consultor senior, Joel García, un experto en diferentes temas, equipos de trabajo en particular y todo lo relacionado con contratos en la industria petrolera. José Antonio Texon, también nuestro contador y maestro en finanzas, experto en temas de desarrollo empresarial, gestión comercial y gestión financiera. Un servidor, Juan Manuel Vera, también experto en temas de estrategia y de gestión empresarial. Hola, Pues buenas vamos, noches. bienvenidos a todos y vamos a empezar. Quisiera platicarles, decía hace un rato que he estado recibiendo algunos correos y algunas notificaciones de nuestros clientes, de los que me ha tocado atender, porque yo hago mucho énfasis en que el propósito es esencial para un negocio exitoso. Y me han hecho estas preguntas o se repiten estas preguntas y quisiera pues compartir con ustedes y conversar con ustedes cómo piensan y que pudiéramos responder a ellas. Quisiera empezar por la primera. ¿Por qué es importante tener un propósito claro en un negocio? Quisiera preguntarte, Rafa, si quisieras iniciar tú, por favor, a responderle esta pregunta a nuestros empresarios y Claro socios. que sí. Mucho gusto nuevamente. Buenas noches tengan todos ustedes, Juan Manuel, Toño, Joel y la audiencia que por internet nos está acompañando. El tema de propósito o el porqué de un negocio es fundamental. Cuando nosotros tenemos en la vida normal algo que nos motive a hacer algo, es porque lo deseamos, nos hace falta, cubre nuestras necesidades y por consecuencia todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente e intelecto va hacia allá. Por ejemplo, me encanta a mí caminar o hacer ejercicio. ¿Por qué me motiva? ¿Por caminar? No, me motiva porque trasciende a un propósito mayor. Es tener un cuerpo sano, tener en orden la salud para poder disfrutar la vida que nos rodea. Por lo tanto, el propósito no es una cosa menor. Si el propósito actual que tenemos en una empresa no está motivándonos, no nos hace que despertamos en la mañana con esa energía para trabajar duro y lograr ese propósito, tenemos que revisarlo. De Por acuerdo. ejemplo, en una empresa que se dedique a hacer sombrillas, ese es mi mundo, esa es mi actividad, porque sé que es una empresa que se dedica a hacer sombrillas, que me heredaron mis padres y me gusta hacerlo y lo hago en consecuencia. Pero ¿cuál es el por qué hacerlo? ¿Cuál es tu propósito? Si tú vinculas esa misión que tienes de hacer paraguas y trasciendes a una experiencia superlativa entre las personas, cambian. Si tú le pones al paraguas el nombre de la mamá o del papá o de los hijos, ¿ustedes creen que es un paraguas común y corriente? No, ya trascendió, ya está dando una experiencia superlativa. Entonces, el paraguas es un sentido ya de pertenencia. Si a ese paraguas le ponemos alguna semblanza, por ejemplo, yo soy de Huatusco, Veracruz, si le ponemos a ese paraguas toda la historia del café, la historia de los inmigrantes italianos, o sea, algo que dé pertenencia. Entonces mi producto trasciende fronteras, trasciende realidades, trasciende competencias. Hay muchos fabricantes de paraguas, pero el mío es diferente porque da una experiencia humana de pertenencia y por lo tanto se hace la diferencia. Entonces, no estoy construyendo solamente paraguas, estoy construyendo experiencias que le den un valor agregado a mi producto. Y eso no es fácil hacerlo. El por qué hacer algo. Tuvimos un alegato antes de esta reunión con los colegas, si era el por qué algo actual en nuestra cultura mexicana
o ese por qué me motiva. Entonces, se puede tomar de dos maneras. El propósito es algo que nos mueve, que nos motiva. Pero lo que cuenta es por qué lo haces. ¿Lo haces por vender un producto? Porque vendes una historia en el producto. Entonces, hay que pensar cuál es tu historia, cuál es tu por qué. Si lo logramos encontrar, y eso no se logra a nivel líder, a nivel CEO, se logra incluyendo a todo el equipo de trabajo. Correcto, correcto, Rafa. Si lo llegan a encontrar, esto sería fabuloso. Muchas gracias, Rafa. Toño, quisiera, por favor, si pudieras ahondar un poco en esto que comenta Rafa, que es la pregunta uno, y también ir tocando de una vez cómo es que el propósito influye en la toma de decisiones en la empresa. Primero, ¿por qué es importante tenerlo y cómo influye ese propósito, claro, en tu toma de decisiones en la empresa? Bueno, a nivel teoría, ¿verdad? Yo diría que sin propósito no hay un destino. Hay un escritor muy famoso de liderazgo que se llama Stephen Covey, que seguramente alguno lo ha leído o ha oído de él. Él decía que siempre hay que iniciar con un fin en mente, y es el propósito. Pero cuando tú tienes en lo que es el tema de un negocio, la razón del por qué existir de la empresa o negocio, ese es tu propósito. Ahora, en la toma de decisiones empresariales, bueno, hablamos de los equipos de trabajo. Es importantísimo que primero tener bien entendido cuál es el propósito, para qué se creó la empresa. Mucha gente hoy tiene una empresa simplemente por generar economía, generar dinero, pero no tienen un propósito, y eso no garantiza que en el tiempo sobreviva. Esa es la diferencia entre alguien que tiene un propósito y alguien que no lo tiene. Tampoco quiere decir que no lo pueda formar, o a lo mejor lo tiene sin haberse dado cuenta, ¿va? Entonces, lo importante aquí es establecerlo, tenerlo claro. Para eso en Definan podemos ayudar a definirlo, eh, y una vez que se tenga para tema de decisiones empresariales, las empresas no se manejan con una sola persona. En las empresas necesitamos pues todo un equipo de colaboradores, que el equipo de colaboradores pueda tener conocimiento de cuál es el propósito. Entonces, ahí es donde generamos una visión amplia y compartida. Cuando el propósito se vuelve comunitario, eh, entre todo el equipo, pues todos podemos alcanzar los objetivos, se comparten incluso ideas, el liderazgo inclusive se mejora porque va más allá del trabajo diario. O sea, establecer un propósito es más grande para conectar al equipo en un nivel profundo, vamos a llamarlo así, porque eh, se toma como propio cuando se definen inclusive los objetivos y las metas que van encaminadas hacia ese propósito. Y cuando las personas que están contribuyendo lo toman, se vuelve algo muy significativo. El compromiso de las personas aumenta. Entonces, el propósito es fundamental, me regreso al inicio, es fundamental desde la vida personal y como hablaba Rafa de la salud. En las empresas, pues al final es una persona, la entidad, la empresa es una persona, vamos a llamarlo así, que necesita una razón para qué existir, y ese viene siendo el propósito, ¿no? Hoy hay muchos enunciados en donde el propósito va incluido en la misión, en la visión de corto plazo inclusive, en los valores, ¿no? Que es lo que hace trascender a la empresa, y tiene que ser congruente ese propósito con la misión, la visión y los valores que en determinado momento debemos mantener. Hoy en día se habla mucho de valores, me voy a salir un poquito del tema, pero por redondearlo, se habla mucho de valores, eh, ahora que está muy de moda todos los temas, eh, pues de la salud mental, eh, y yo aquí lo que veo es que al final de cuentas, aparte de necesitar compartirlo, ¿no? Eh, es indispensable inclusive con los socios, digo, perdóneme, con los clientes, ¿no? Es lo que nos hace diferentes. Cuando los clientes inclusive saben parte de nuestros valores, eh, marca una diferencia
en el mercado, ¿no? Con los competidores. Y me regresaba yo entonces al tema de valores. Todos tenemos valores. Hay quienes hoy en su tema estructural empresarial no han definido cuáles son los valores. Sin embargo, quien mueve la empresa tiene valores. Ahora nada más hay que definir cuáles se alinean dentro de la empresa y que vayan de la mano del propósito para que fue creada. De acuerdo, de acuerdo. Ahorita quisiera tocar un poco al respecto. Acabas de hablar justo de temas fundamentales en la estrategia. Quisiera preguntarte, pedirte, Joel, que puedas platicarnos un poquito acerca de estos dos puntos y fuéramos agregando el tercero de una vez. Recuerda por qué es importante tener un propósito claro en los negocios, cómo el propósito te influye en la toma de decisiones y en particular, ya lo han platicado nuestros demás compañeros, pero ¿cuál crees tú que es la relación existente entre tu propósito personal y el éxito empresarial? El éxito en tu empresa, vaya, ¿no? Sí, adelante. Ok, disculpa. Ok, muchas gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente. Sí, bien. Bueno, como lo comentaban, eh, el propósito, yo lo relaciono mucho del por qué. En cualquier empresa donde estés, si puedes empezar a hacerlo el día de mañana, al rato que te encuentres con tu gente, preguntarle, ¿por qué estamos aquí? ¿Verdad? Preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está la empresa? Y cuando abordamos estos temas y hacemos reflexionar, estamos hablando, viendo el propósito, por qué existe la empresa, ¿sí? Es la definición que yo le puedo dar, por qué la empresa existe. Y ahí te vas a dar cuenta del propósito que tiene, la interpretación que le da a tu gente, la interpretación que le das tú como líder o también como empresario, ¿no? Y cuando hablamos de ese propósito, de qué se hace y hacia dónde se dirige, lo acaba de comentar Antonio, pues está relacionado con la misión. Y cuando hablamos de que por qué requiere cumplir ese propósito y qué se espera en el futuro, pues ahí estamos hablando de la visión. Creo que para mí el propósito, el definir el propósito, conocer el propósito de todos nuestros colaboradores, en general de toda la empresa, es el parteaguas para ubicar en dónde está tu empresa y hacia dónde se dirige en términos generales. Entonces, es una práctica de hacer reflexionar a la gente, porque más adelante lo vamos a ver en la cuestión de las tomas de decisiones y la importancia que tiene. Sí, Gracias. correcto. Gracias. Ahora en un momento más voy a platicar algo al respecto, pero quisiera pedirle ahora a Toño nuevamente. ¿Cómo crees que nuestros empresarios, nuestros clientes, debieran hacer para poder comunicar efectivamente el propósito de su empresa a sus clientes y empleados? ¿Cómo les recomiendas, cómo les sugieres que lo hagan? Bueno, yo creo que hay varias formas, ¿no? Obviamente todas van de la mano de la comunicación y la comunicación efectiva y abierta. Eh, Muchas veces se guardan detalles y secretos porque se cree que en algunos niveles de la organización no deben llegar toda la comunicación. Y yo creo que entre más abierta, hablando del propósito, es importante. Eh, También se puede compartir a través de los valores, de los objetivos y de las políticas que tiene la empresa, que deben de ir en línea con el propósito. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que en algún momento lo apliqué en la institución, eh, basado obviamente en una literatura, y hablaba, y yo creo que de ahí se puede partir cuando no tienes definido tu propósito y hoy lo quieres hacer. Y lo que hicimos en aquella ocasión era, le preguntábamos a la gente del nivel más alto al nivel medio y bajo, ¿no? Le decíamos, oye, ¿por qué es importante lo que haces? Y la gente se iba siempre por el lado bueno, porque de aquí como, de aquí gano dinero, de aquí he comprado mi coche. No, no, no. ¿Por qué es importante lo que haces? Y la gente siempre se queda ahí. Entonces, cuando empezamos como dijera un colega anterior, a desdoblar la idea, nos encontramos con entender hacia la comunidad y hacia el medio y hacia el futuro por qué es importante lo que estás haciendo. Y entonces te das cuenta que aún el puesto más insignificante de una organización, hasta obviamente el más alto, son tan importantes en el nivel cultural de la empresa, en el nivel de la imagen que dan, y por ello es importante alinearlos, ¿no? Entonces, cuando entendemos a cada uno por qué es importante su función en la organización, más allá de los beneficios familiares y personales que obtiene,
encuentra identidad y encuentra que se le da valor. Y entonces la gente va a estar inspirada, va a estar apasionada, va a estar trabajando más por convicción que por obligación. Entonces, vuelvo a lo mismo, son varias formas, dentro de ellas las que acabo de mencionar, pero sobre todo comunicación abierta, comunicación constante. Abierta, constante, yo agregaría clara también, muy clara para que todo el mundo lo entienda. Quisiera preguntarte, Rafa, lo mismo. ¿Tú cómo sugieres que se pueda comunicar efectivamente el propósito a clientes y empleados? Pues aquí depende mucho de todo el equipo. Yo estoy convencido de que las empresas son como la familia o el ser humano. Nace, crece, se reproduce y llega a una crisis donde se tiene que reinventar. Y si no se reinventa, se muere o tiene menos beneficios del entorno. Y una empresa es exactamente lo mismo. Pasamos una crisis de una pandemia muy fuerte, de 2 años de estar encerrados. Muchas empresas no evolucionaron, no se reinventaron y murieron. Por lo tanto, ahorita tener muy claro el propósito del cliente, o sea, ¿qué propósito nos da para el cliente? Bueno, nos da dar un servicio extraordinario, una experiencia increíble para que esté contento y sienta que tiene algo más que un simple producto, que lo necesita, que lo atiende y le hace sentir bien. Eso hay que comunicárselo permanentemente a través de todas las formas que tenemos de comunicación actualmente y sobre todo con la actitud cuando presente, ponga un pie en nuestra empresa. Por parte de los empleados, es evidente que se tiene que también reeducar, todos tenemos que reeducarnos en cómo manifestamos en nuestro día a día, en nuestras actitudes de trabajo, un interés genuino en servir. ¿Y para qué hace, qué, le conviene al trabajador hacer esto o no? O sea, tratar de descubrir con el trabajador por qué es importante para él que tenga ese propósito y esa atención superlativa con los clientes. Y eso nace desde que tu calidad de vida que le quieres dar a tu familia, que depende de ti como trabajador, con la empresa lo puedas hacer. Cuando encuentras esa vinculación y ese empatamiento de la visión, donde das calidad de vida a tu familia, con la visión de la empresa, que es dar un producto extraordinario y una experiencia extraordinaria, las cosas caminan de manera sorprendente, porque el trabajador se siente parte de la empresa y todo lo que hace lo hace alineado a ello. Entonces, tenemos una comunicación a la empresa, hacia el cliente, una comunicación de la empresa hacia el empleado y lo más importante, una comunicación interna del empresario, donde el empresario tiene que empezar a vincular todo esto como una especie de juego de ajedrez donde todos salen ganando. Les voy a poner un ejemplo. El empresario tiene sus necesidades como cualquiera, y mi respeto por un empresario, realmente siempre he admirado, admiro a un empresario, porque se la rifa con los riesgos, con su economía y con la intención de salir adelante. Bueno, pues nosotros tenemos programas de seguimiento en Definen que ayudamos al empresario a que lleve a feliz puerto su empresa con todos estos temas que estamos platicando, no son ocurrencias, no son ideas aisladas, son temas que los tenemos en nuestro ADN porque lo hemos experimentado, lo hemos aterrizado y podemos ser útil y servir a la empresa para que articule todo este andamiaje tan que se ve complicado, ir paso por paso. Ahora, al ejemplo que les quiero dar, imagínense el empresario, así como hace un plan de trabajo, como el actual que está ahorita en el Canvas, que ya evolucionó las etapas de los que aprendimos a admisión de empresas, ya evolucionó a 9 etapas que se enseña el Canvas, donde Juan Manuel es un experto en aterrizarlo. Imagínense, eso hace con su familia, el empresario y platica con ellos, a ver, ¿qué vamos a hacer cuál es nuestro plan para el año que viene? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, vivimos ahorita en un departamento, queremos una casa. ¿Cómo quieres la casa? ¿Cuánto vale esa casa? ¿Cuánto va a valer? No, pues que 1 millón. ¿Qué más? Pues queremos un viaje a Walt Disney, dependiendo de la edad de los hijos. ¿Cuánto vale ese viaje de avión y todo? Pues 500,000 pesos. Ahí tengo ya un monto. ¿Y de dónde voy a sacar ese monto? De la utilidad de la empresa. Eso me va a motivar, me va a cambiar mi propósito a ser frío, a que tenga yo en la mente que necesito, por decir así, 2 millones de pesos para cubrir mi Aunque creo, propósito Rafa, que interno. esa parte que estás platicando tiene mucho más que ver con el objetivo, que está alineado, por supuesto, al propósito. El propósito tiene que ver justamente con lo que tú estás dispuesto o lo que vas a aportar a tu comunidad, al mundo, a los que vienen. Pero tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Quisiera pedirle a Joel también si nos ayuda brevemente a esta pregunta, ¿cómo podemos comunicar efectivamente nuestro propósito a los clientes empleados? Después de esto vamos a entrar a la pregunta final, donde podremos explayarnos un poquito más. Adelante, Joel.
¿Cómo podemos comunicar efectivamente nuestro propósito como empresa a los clientes y empleados? Bien, como bien comentaba Rafael, nosotros aquí en Definan estamos debidamente preparados, tenemos la experiencia de muchos años en el desarrollo del capital humano y trabajando mucho sobre el propósito. Eh, es muy común que en ocasiones, cuando se acerca uno a la empresa, ya sea como consultor o demás, uno empiece a trabajar con la gente en ver si tienen bien comprendida lo que es la misión, visión, valores, objetivos de la empresa, y hasta se lo pide que se los graben de memoria, o incluso en las reuniones es, este, es como una política, ¿no? Repetirlo entre todos. Cuando realmente lo que se tiene que hacer es precisamente lo que hemos estado comentando, ¿no? Cerciorarnos de que la gente verificar por qué está aquí, por qué está la empresa, cuál es el propósito. Y una vez que ya hacemos ese sondeo, el siguiente paso es involucrarlo para las tomas de decisiones, ¿sí? El objetivo de eso es que entre todo el grupo se vaya desarrollando herramientas para mejorar la productividad, por ejemplo, ¿no? También va a ser útil para definir el rumbo de la organización, hacia dónde va, o sea, es alinear el propósito de todos los integrantes de la organización y en consecuencia determinar las acciones para cumplir con los objetivos, como estabas haciendo mención hace ratito, ¿no? Eh, hay una parte bien importante, o sea, todo esto es trabajo, es corto el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero sí, nosotros estamos con la capacidad, con la disponibilidad de poder acercarse con ustedes como empresarios para primeramente hacer un prediagnóstico y darles a conocer los alcances que esto tiene, ¿no? Otro punto importante y que es muy importante antes de hacer cualquier cambio en cualquier organización, hay que ver si realmente los cambios van a funcionar. Y muchas veces los cambios no funcionan no, por razones técnicas, sino por razones humanas. Porque la gente que va a implementar, que va a colaborar para los cambios, vamos a poner el ejemplo ahorita para poder definir el propósito que tienen todos los integrantes de la organización, a veces no están enterados ni preparados. Entonces, creo que la parte importante aquí es involucrar a la gente y que participen, que haya toma de decisiones y que se vaya definiendo un propósito y un plan para mejor. De acuerdo, Joel. Muchas gracias. Adelante, Toño, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, digo, el tema creo que ya me tocó platicarlo, de cómo comunicarlo efectivamente. Totalmente de acuerdo con los comentarios de Rafa y Joel, y sigue siendo el peso más importante la comunicación. Correcto. Obviamente todo esto viene desde atrás de haber escogido al personal adecuado, de una serie de procesos internos que también deberíamos de tener los perfiles adecuados dentro de la organización. Pero bueno, más allá y considerando cómo esté hoy, sigue siendo lo más importante el tener la comunicación abierta, clara, y si pudiéramos establecer algún proceso de inducción previo en la organización, sería genial. Si no lo tienen hoy las empresas, pudiéramos armarle un proceso de inducción en donde los empleados puedan conocer a detalle, puedan ver sus alcances, puedan ver sus responsabilidades en base a ese propósito y puedan ver hasta dónde pueden eh, generar y lanzar su éxito personal y profesional, ¿no? De acuerdo. Toño, muy interesante lo que comentas acerca de ese programa de inducción para los nuevos empleados. Y yo diría también que vale la pena hacer un pequeño programa de inducción para nuestros nuevos clientes, dependiendo del tipo de empresa que seamos. Si somos empresa de business to business, pues al momento de hacer nuestra venta inicial, las personas que tratamos, el poder también dar inducción con este detalle. Joel, tienes la mano levantada, adelante, por favor. Sí, no, no quiero pasarle, bueno, de dejar pasar la oportunidad del comentario de Antonio, en el sentido de que hace mención de la inducción. Antonio es un experto en los programas y cursos se le llama de integración, o sea que ya tienen la gente, ya están ahí, ya hiciste el sondeo, el prediagnóstico de lo que se requiere, ¿verdad? No sé dónde queda la gente, el propósito que tiene cada quien. Y una de las estrategias para alinearlo es a través de un seminario o curso de integración que Antonio los imparte muy bien y tiene muchos años impartiendo, ¿no, no, Toño? Sí, tanto cursos de integración como eventos de integración desde el lado informal, ¿no? En actividades deportivas, en actividades de competencia, que hagan que la gente esté más integrada, pero bueno, hablando de equipos de trabajo y de unión.
pero puede dársele un enfoque en base a propósito, ¿no? Y trabajar en algo específico para Claro. alinear a todas las personas y objetivos a propósito. Correcto. Muchas gracias, Toño. Por temas de tiempo estamos por terminar. Voy a obviar la pregunta 5. ¿Le puede un propósito cambiar con el tiempo y seguir siendo Eh, auténtico? Digo, creo que si alguien tenga una respuesta que sí, quiera, yo adelante. me quiero intrometer, digo, perdónenme, ya les quité el micrófono. Eh, yo creo que se puede ajustar a condiciones nuevas, siempre va evolucionando los mercados, las personas, los momentos, las modas, las situaciones. Y nada más quería yo dar dos ejemplos. Uno, el sector financiero. El sector financiero, su propósito fundamental es de generar economía a través del servicio de captación, servicio de colocación, servicio de transferencias. Sin embargo, tuvo que evolucionar a tener el servicio con calidad de atención y llegó a tener sillas dentro de los bancos que antes no existían. Y con uno que Sí, empezó, que en aquellos años fue Banamex, pues los demás tuvieron que ir copiando y hoy todos los bancos tienen sus sillas para que la persona esté más cómoda y sin embargo es parte de la evolución. El otro ejemplo que les quería decir eran las farmacias. Las farmacias empezaron a tener que instalar en sus tiendas aires acondicionados y con una que lo hizo empezaron a correr todos. Impacta en su costo, sin embargo era por cuestión de que los medicamentos también estuvieran en ambientes frescos y adicional metieron ya para atender al público consultorios médicos. Eso nos ayuda a que muchos pasantes y mucha gente tenga empleo, pero es parte del propósito, servir y brindar, obviamente con la intención de ganar mercado, pero han tenido que evolucionar y cambiar en el tiempo. Correcto. Quisiera enfatizar ahí justamente lo que dices, donde con esos elementos eh, hacen más viable el poder cumplir con su propósito. No es ahí propiamente que cambien el propósito, sino que ajustan los medios para lograrlo. Adelante, Joel, breve, por favor. perdón, creo que a Rafa le quedó un tema ahí pendiente, Rafa. No quisiera Adelante, avanzar. Rafa. ¿Sí? ¿Querías comentar algo, Rafa? Pues no, no, no. Muchas gracias, Joel. Creo Ah, ok, que No, sí, adelante, Joel. he tocado los temas importantes dentro de la plática. Muchas gracias, Joel. gracias. Perdón, no, casualmente con lo que comenta Juan y gracias, Rafa y Toño, otra de las preguntas que había era de cómo la relación cuál es la relación del por qué personal, perdón, cómo se puede comunicar efectivamente el propósito con los clientes. Creo que eso con los clientes se percibe, ¿no? O sea, la gente percibe el propósito que tenemos como empleados, como trabajadores, eso se percibe. Son ejemplos que acabamos de dar, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos a algún negocio y nos da gusto ver que nos atienden muy bien y que el propósito es evidente, no nos lo tienen que decir, lo sentimos, lo palpamos, nos atienden, ¿verdad? Esa es la parte que quería puntualizar nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría hacer algunos comentarios finales al respecto, un par de comentarios nada más. Yo creo que el propósito es la clave de toda la estrategia de una empresa. Y el propósito, para mí, en función de lo que he leído, tiene que ver con la razón de ser de la empresa, lo que puede, o de la persona, lo que puede o lo que va a aportar a la sociedad o a la comunidad. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Muchas personas piensan o dicen que el propósito de una empresa es ganar dinero. ¿De acuerdo? Y la verdad es que no es así. El ganar dinero es la consecuencia de poder ejecutar bien el propósito. Es una consecuencia, sí. Es correcto, es la consecuencia de poder servir a las personas en la Oye, resolución de los problemas. y es una consecuencia si la estrategia y la planeación va enfocada con el propósito, ¿no? Es correcto, es una consecuencia si cumples con el propósito, que el propósito siempre será ayudar, contribuir, aclarar o resolver algún problema del cliente o alguno de los problemas del cliente. El propósito, una vez que está bien planteado en la empresa, te debe de ayudar en la toma de decisiones porque debe de guiarte justamente en el tipo de empleados que quieres tener. Si tus empleados no están alineados al propósito, pues no van a poder cumplirlo, no va a salir la naturalidad que dice Joel, ¿de acuerdo? Incluso van a hacer cosas contrarias a tu propósito. También el propósito te ayuda a tomar en la toma de decisiones porque te permitirá escoger a los clientes que quieres y puedes atender. Esto suena muy raro, ¿de acuerdo? Pero es que
no tienes la obligación de atender a todos los clientes que llegan. Tienes la obligación de atender bien a todos los clientes que llegan y que están alineados a lo que tú les estás ofreciendo y a la forma como lo haces, entendiendo la parte de valores que decía Tony. Si no está alineado a eso, lo mejor que puedes hacer es recomendarle a alguien que sí esté con ello, porque no vas a poder hacer negocio de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, escoges empleados, escoges clientes y escoges proyectos. El propósito, también llamada misión en el caso de la empresa, es la brújula justamente que te ayuda a escoger lo mejor de lo bueno. Eso es lo complicado. Hay tantas cosas buenas que se nos vienen en el camino, pero no todas son convenientes, solo aquellas que me permitan cumplir con mi misión o con propósito. Entiendo yo que la relación entre el propósito personal y el éxito empresarial, como ustedes bien lo mencionaron, la empresa está formada por personas. Entonces, el propósito de la empresa debe estar alineado al propósito de las personas. ¿De qué personas? ¿De todo el personal? No exactamente. O sí, pero partiendo de los directivos, de los fundadores y de los que dirigen la empresa. Ellos son los que definen el propósito de la empresa y van comunicando a las personas que les he dicho que han seleccionado, ¿de acuerdo? Van comunicando para que estas personas puedan entenderlo y puedan vivirlo, ¿de acuerdo? La relación entonces también entre el propósito personal y el éxito empresarial es que si mi empresa no tiene un propósito alineado al que yo tengo como empresario o como dueño, no voy a hacer las cosas correctas ni eficientes. ¿De acuerdo? La mejor manera de comunicar, en mi opinión, a nuestro propósito a los clientes y empleados, pues ya se mencionó aquí mucho, tiene que ver con los programas de inducción, tanto para clientes como para empleados. Programas donde vayas teniendo, explicando claramente, pero para esto efectivamente, también creo que lo comentó Joel, pues primero tienes que tenerlo claro, tienes que tenerlo bien definido y que todo el mundo lo sepa para poder hacer esto. Y por último, también esta es una opinión personal, yo creo que el propósito en lo personal no puede cambiar con el tiempo. Una vez que lo has descubierto, hay una literatura de un autor que se llama Simon Sinek, tiene varios libros, uno de ellos se llama Encuentra tu porqué, otro empieza por el porqué. Habla que, ya particularmente el personal, el propósito se descubre, no se determina, no se define, sino el propósito, tu misión, es algo que tú descubres en función de cómo te has ido comportando en la vida. Y ahí descubres precisamente qué es lo que tú puedes aportar. Y ese no cambia. Lo que puede ir pasando es que se va refinando, como bien decía Toño, y vas encontrando las maneras de lograrlo. En el caso de las empresas es algo parecido. Sin embargo, son entidades un poco más flexibles. Cierro la conversación, por supuesto, si alguien quisiera comentar algo. Sí, nada más Adelante. recordarle a la audiencia que eh, podemos apoyarles en la definición del propósito en sus empresas y un elemento más también en la vida personal, en lo personal, el propósito de cada uno es un trabajo también bien enriquecedor que le puede dar sentido a tu vida y esas dos secciones, tanto a las personas morales como a las personas físicas, podemos ayudarles a crear Así o es. definirlo más bien. Gracias. Qué bueno que lo enfatizas, Toño. Y justamente en relación a lo que decía, dicen que la estructura, y yo diría también la estructura, los manuales, los perfiles de puestos. Bueno, la frase dice que la estructura sigue a la estrategia. O sea, primero va la estrategia y después va la estructura. Les diría, primero va la estrategia y después van los manuales, los procedimientos, las metas de ventas y todo ello. Menciono todo esto porque toda esa parte, la estrategia, se refiere a lo que hemos estado platicando. Estas cuatro cosas que tenemos aquí planteadas. La misión, el por qué existimos, la razón de ser de lo que hacemos como empresa. Eso es el propósito en particular. La visión, que es a dónde queremos llegar, a dónde queremos llevar a la empresa en cierto plazo. Si tenemos un porqué claro, un propósito claro y una visión retadora, vamos a atraer a los empleados y a los clientes necesarios y los vamos a motivar a hacerlo. Los Juan valores. Manuel, tengo un comentario, si me permites. Adelante, por favor, Rafa. Yo exhortar a los empresarios que nos escuchen a que no se desanimen. Los tiempos que estamos viviendo son complicados, son complejos, son atípicos. La experiencia a veces ya no es suficiente porque la experiencia se basa en hechos repetitivos en el tiempo.
pero en la actualidad los hechos cambian en el tiempo, ya no son los mismos, por lo tanto la experiencia que tuviste en otro evento, pues ya no es necesario para ahorita. Entonces, no se desesperen, no se preocupen, hay forma de ayudarlos a que salgan adelante. Es como, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un pan, quieren hacer una concha, un bolillo, lo que ustedes quieran de pan, pero antes tienen que hacer una masa y esa masa son los empleados. Si no regresan a tocar base con ellos, los motivan, les dan una razón por existir, los involucran en la empresa con la visión, no va a caminar esto. Así es de que hay estrategias novedosas para hacer el entarimado necesario para que ustedes hagan adelante. Así es de que si su empresa siente que tiene mucha rotación de personal, tiene muchos desperdicios de producto o está la gente desenfocada, no participa con claridad en las juntas, no trabaja con ánimo, se sienten desanimados, van a trabajar con mucho desgaste, o se están yendo, que es lo peor, quiere decir que requieren ayuda urgente de especialistas. Y no somos la única opción, pero sí una de las mejores, para que con un sentido original de interés, para que salgan adelante, podemos reconstruir ese fundamento que se requiere para que salgan airosos y adelante. Desde que los invitamos mucho a que se den una vuelta, nos permitan hacer una consultoría, un primer acercamiento para escuchar sus necesidades y darles un planteamiento de una alternativa de solución. Pero no les vamos a enseñar a hacer negocio porque eso ustedes lo saben mejor que nosotros. Vamos a coadyuvar, a poner los andamiajes necesarios para que ustedes recuperen esa ilusión por su negocio, ese renovado propósito para salir adelante y que todos ganen, el empresario, el cliente y los empleados. Ese es mi comentario. Gracias, Rafa. Continuamos entonces. Les planteaba la idea de que lo primero es la estrategia, la misión, la visión. La misión, por qué existimos, cuál es nuestra razón, la visión, a dónde queremos llegar nuestra empresa en cierto plazo. Valores lo reforzaba mucho pues, Toño hace un rato. ¿Cómo queremos lograrlo? No todo es válido para lograr nuestros objetivos, que finalmente son las metas concretas que nos miden el camino hacia la visión. Quisiera cerrar esta charla, darle gracias a nuestros participantes, a Joel, a Toño, a Rafa, Juan Manuel Vera, un servidor, platicándoles acerca de que nosotros podemos ayudarles a definir su parte estratégica, ayudarles en esa parte estratégica a que quede claro, a que la puedan descubrir, diseñar, comunicar, para que puedan hacer más efectivos proyectos y más efectivas decisiones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión de Conversaciones con Líderes y Empresarios. Respuestas, experiencias y consejos de consultores para transformar tu éxito empresarial y personal. Muchas gracias. Joel, ¿algún mensaje final? No, muchas gracias. Gracias. Rafa, ¿algún mensaje final? No, muchas gracias por este foro. Que tengan excelente noche. Gracias. Toño, ¿algún mensaje final? Muchas gracias, esperamos que les haya servido, les haya dado ideas y obviamente nos consulten cualquier detalle. Gracias. Gracias a todos y buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. amigos. Gracias.